Hola, mi nombre es Xiomara Yamilex Pelay Villafuerte, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, en la carrera de Comunicación Social. Este grupo está conformado por Ginger Lozano, Erika García, John Tapia, Galo Rodríguez. A continuación daremos una amplia y constructiva información sobre el tema semiosis social de Verón. La asignatura es semiótica. Nuestro docente a cargo es el máster Washington Paway Valladares. Sin más que decir, demos apertura a la exposición. Análisis semiológicos aplicados a distintos códigos desde la lectura fílmica. De hecho, la semiótica fílmica inició su andadura como semiótica de la aplicación de la teoría al estudio del proceso del significado, establecido por el cine. En este sentido, la primera semiótica cinematográfica, las generaciones dependen principalmente de la adaptación a diferentes teorías semióticas, popular en las décadas del año 1960 y 1970, esencialmente lingüística. Especulación sobre semiótica cinematográfica. Es esencialmente una postura de didactismo semiótica de Saussure o semiótica de Heine, primero, y su teoría greimmasiana. Luego sirvió más o menos como una plataforma teórica suficiente, tratando de explicar el lenguaje de la película, que es un término metafórico. En sus primeros balbuceos, la semiótica cinematográfica está completamente subordinada por la teoría lingüística, modelo, centro y homogeneidad representado por la semiótica saussuriana. De ahí surgió el debate en contexto inicial, la conversión de la semiótica cinematográfica. Umberto Eco y Pier Paolo Pasolini, en este caso, si tiene solo una, dos o como máxima tres articulaciones, se convirtiera en el fundador indiscutible de la nueva rama de la semiótica universal. Christian Metz partió de tratar puramente estos temas, cuando la lingüística está estudiando el significado y el significado en los textos cinematográficos. Según la sugerencia de Brard, se concluyó que ese y los tipos de voz muy complejos no se pueden reducir a una convención de lenguaje. El cine es un lenguaje, pero no es en lo absoluto un lenguaje en el sentido saussuriano, porque las imágenes no pueden considerarse como unidades similares a símbolos o palabras u organizaciones que siguen la sintaxis gramatical en la visión de los principios de la década del año 1960. En el cine era el lenguaje y el era del habla que todavía producía sentido lógico, pero en un lugar de utilizar las mismas unidades mínimas que el habla, era una estructura y unidades semánticas. El fracaso de este primer modelo metziano se basó en aproximadamente de estas inferencias, taxonomías inductivas y quizás en la estructura empírica de directores, editores, analistas o teóricos del contraste con la naturaleza semi-empírica. Fiel a su enfoque estructuralista, Metz busca redescubrir la retórica existente que subyace a la retórica existente, fundamento para el texto de una película en particular. Pero a diferencia del lenguaje, esta estrategia del lenguaje se debe a las escenas y secuencias de los principios del modelado científico. La cinética no ayuda a sistematizar el modelo o la sintaxis. No se reduce a una cierta combinación de dimensiones, no es un repertorio o es incompatible con la naturaleza de la descripción estructural que está preestablecida. Por lo tanto, su concepto de lingüística, originalmente antisoviética y antijudía, comenzó cuando advirtió que el concepto de lingüística tenía que aplicarse a la semiótica cinematográfica. Hay matrices sutiles debido a la sólida atención a los modelos científicos. Estas premisas fenomenológicas explican que Metz atiende a equiparar la imagen de una película con la realidad misma y se resiste a tomarla como signo. Un estudio semiótica del cine a partir de secuencias, así como planos, textos y grabaciones cinematográficas de películas, géneros y la práctica empírica de escuelas de análisis, abandonando la estructura formal escolástica y la inferencia sintética.
proyectando una redefinición de este objeto. Su notación cinematográfica, en cualquier caso, el análisis textual de la película que hoy llega no se detiene nunca, ya que contradice las conclusiones y los datos empíricos obtenidos con los símbolos teóricos, modelos de estudio y prácticas utilizadas por él. Más bien, intenta adquirir nuevos y conocimientos más profundos sobre la película, como señaló Cassetti. El análisis del texto cinematográfico discute las categorías utilizadas y sugiere alternativas, nuevas categorías y descripciones para estos objetos. Desde esta teoría de la discursividad, Verón critica las posturas comunistas y rupturales que aplican la producción científica. El continuismo privilegia el momento de producción de un texto centrándose en la determinación de antecedentes precursores. Lo nuevo en un texto de fundación no se puede explicar, queda sujeto a lo anecdótico. Por el contrario, la teoría de la ruptura se coloca siempre en el reconocimiento y considera la nueva producción como un surgimiento absoluto. Para Verón, es un idealismo de sentido contrario al anterior. La noción de fundación designa los momentos de tensión interior en la red discursiva de la ciencia. Los puntajes o puntos y desajustes también son algunas de las propuestas de Verón. Además de estas, hemos llegado a tomar en cuenta la cientificidad que tiene cada ideología. Lo ideológico es una dimensión constitutiva de todo sistema social de producción de sentido. Esto da lugar a desvincular a la ciencia de la teoría para la producción de los conocimientos que, según Verón, se da junto a la producción social de sentido. Semiosis social por Eliseo Verón. Verón propone una teoría de los discursos que clarifica la meditación que realizamos en el reconocimiento y producción de lo social. La mediación discursiva a que alude tiene una base triádica y no binaria al responder a una concepción del signo basada en los estudios de Goldlock, Brett, Alexander y Peirce, que le permiten precisar la relación entre signo, interpretante, objeto para el establecimiento del significado. Por último, recurre a la fundamentación de la gramática generativa transformacional de Noam Chomsky. Este camino propuesto es el que abre nuevamente la esperanza de una ciencia autónoma de la discursividad que dé explicación de los procesos de producción de sentido y que sea superadora de una historia de la ciencia reducida a una serie de constataciones descriptivas relativas a descubrimientos o transformaciones inexplicadas, como los que presenta el continuismo o la teoría de las revoluciones al modo de Kant. El tratamiento de la discursividad como aproximación al sentido a través del pensamiento ternario sobre el signo se articula con las tres partes de la obra. En la primera, que Verón llama fundaciones, se detiene en describir el tejido de la historia. Allí propone un modelo de lectura y lo aplica a la fundación de la lingüística, que se lleva a cabo con el curso de la lingüística general de Ferdinand de Saussure. Esta fundación se extiende a las demás ciencias. La teoría sostiene además que tanto los procesos de producción como lo ideológico se incluyen en la producción social del sentido. Y ambos es posible señalar la articulación entre producción, circulación y consumo. Una lectura, según el autor, es el efecto del sentido en el que se pone en juego dos tipos de gramáticas que jamás son idénticos, la de producción y la de reconocimiento. La distinción inicial establecida entre ciencia y confusión a la mentira. Ante la pregunta, ¿en qué medida la ciencia Tu micrófono, Galo, se apagó. ¿Por qué la ciencia está sometida a condiciones de producción como cualquier otro discurso? Pero como toda producción se resecciona en este
La recepción o reconocimiento que se haga de la obra. Al considerar la ciencia tan solo como un producto de la actividad que el hombre puede realizar, nos vemos o ignoramos el sistema de producción de la ciencia. Esto da lugar a desvincular a la ciencia de la teoría del sentido. Por eso es tratar de eliminar lo ideológico de la ciencia. No es comprender qué es la ideología. Lo ideológico es una dimensión constitutiva de todo sistema social de producción de sentido. La ciencia es una parte y se entretiene con los discursos sociales, objetivación concreta. La otra es el elemento constitutivo de toda producción social. Como principio teórico de base, Verón sostiene el efecto de sentido llamado cientificidad. Puede producirse cuando un discurso que describe un dominio de lo real. Y por último, yo les voy a hablar sobre la semiología de la retórica y semiología de la comunicación no verbal. La retórica es una disciplina del lenguaje compleja y extensa en su historia y uso. Abarca en realidad muchos problemas. Su origen estuvo vinculado a una determinada etapa de la historia, exactamente la griega. Se la vinculó a la asamblea, la defensa de la propiedad y el derecho público. De forma genérica, la retórica se asocia a la efectividad y persuasión en espacios públicos. Por otro lado, la semiología de la comunicación no verbal se refiere a la transmisión de información sin utilización de la palabra. Por un momento, sus ojos se hacen centros vectores de su recíproca comunicación. Muchas gracias.